Se puede ser fuerte aún debajo de los escombros. Vamos a darle un aplauso al Señor por lo que Él va a hablar a su casa. Dios es bueno. Bueno, vamos a la palabra rapidito. Usted está acostumbrado a que yo cuente historias. Yo creo que usted se ha acostumbrado, algunos no. Pero algunos le prefieren que vaya directamente a la palabra. Hoy contamos la historia, pero ya vamos a la palabra. Vamos ahí a Job, vamos a leer Job. Vamos a Job, vamos al capítulo 14. Vamos a leer ahí del 7 al 9. Job está antes de Salmo. Me gusta escuchar esa canción de las hojas moviéndose. ¿Todos lo tienen? Decimos amén. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún, y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz, y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua, reverdecerá y hará copa como planta nueva. Aleluya, Dios es bueno. Vamos a Segunda de Samuel. Segunda de Samuel. Vamos al capítulo 23 en Segunda de Samuel. Cuando usted lo tenga, dígame amén. Gloria a Dios. Segunda de Samuel, capítulo 23, desde el 13 hasta el 17. Dice así la palabra. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David, en la cueva de Adulán. Y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refam. David entonces estaba en el lugar, ¿dónde? Fuerte. ¿Están ahí? Sí. Y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera de beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta. Sí. Y tomaron y trajeron a David. Mas él no quiso beber, sino que derramó para Jehová diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. Efesios 6, vamos al Nuevo Testamento. Efesios 6, la armadura de Dios. ¿Cuántos conocen? Amén. Amén. Ahí en Efesios 6 vamos a leer solo un versículo del capítulo 6. Capítulo 6, versículo 1 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿Y dónde? En el poder de su fuerza. Ayúdeme a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde. Tú eres bueno, te has manifestado a tu pueblo y estás aquí. Tu presencia está en medio de tu pueblo, eso sabemos, lo creemos y confiamos en ello. Señor, queremos hablar de tu palabra, queremos obedecerte, queremos traer esa palabra viva, eficaz que tu pueblo necesita, Padre. Oramos para que la compañía de tu Espíritu Santo, mientras hablamos de ti, se mueva en una forma especial, sobrenatural, tocando cada área, cada necesidad individual aquí en esta tu casa. Señor, no hay parte, no hay suerte, no hay lugar, Señor, para otra cosa que no sea, Señor, escucharte a ti y estar enfocados en tu palabra. Reprendemos todo espíritu contrario que se oponga, que resista, que haga fuerza, Señor, que no quiera, Padre amado, obedecer tu palabra, y creemos, Dios, que tú vas a hacer cosas maravillosas con aquellos que dispongan, Señor, escucharte a ti. Y al final serás exaltado en este lugar. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. ¿Cómo ser fuerte aún debajo de los escombros? Yo quiero introducir este mensaje diciendo esto: los escombros pueden ser una ilustración
de cualquier factor, cualquier circunstancia, situación que usted esté atravesando. A veces se convierten en grandes murallas, murallas que no quieren, impiden que usted continúe, que usted avance, que usted pueda estar sostenido, que usted pueda estar firme. Y de hecho, a veces le impiden hasta llegar a la meta. Son esas situaciones, ¿verdad? Esos momentos que en ocasiones surgen de la nada. A veces también fueron provocadas por usted mismo. A veces, algunas otras veces, ¿verdad? Fueron permitidas por Dios, pero también otras veces vienen enviadas del mismo infierno para destruirlo, para hacerlos trizas. Estas tienden a desafiar nuestra fe muchas veces. Estas tienden a debilitarnos, quieren introducirnos temor, quieren sacarnos del lugar de luz y meternos en el lugar oscuro, el lugar del estancamiento, el lugar en donde no hay esperanza, en un lugar en donde no veas oportunidades. Por eso es que a veces el asunto de ser fuerte, eso no se le da a todo el mundo, porque si la gente no puede discernir, aleluya, muchas veces su condición, tampoco puede entender que necesita ser fuerte. Pero el asunto de ser fuerte es una obra de Dios, es un don de Dios, es algo que Dios quiere que seamos fuertes porque Jesucristo fue fuerte y nos enseñó como modelo vivo que ese deberá ser el estilo de vida del cristiano. No podemos vivir la vida en Cristo caminando en debilidades, hermano. No se puede vivir. Si se vive así la vida en Cristo caminando en debilidades, vamos a ver una constante derrota. Vamos a estar experimentando constantes derrotas. Y la vida del cristiano no fue diseñada por Dios para que nosotros estemos experimentando derrotas, porque la Biblia misma nos ha enseñado que Jesucristo obtuvo la victoria en la cruz del Calvario, y esa victoria se la dio a su iglesia. Entonces, gracias. Entonces, hoy no importa si estás aquí de visita, si eres cristiano, si no eres cristiano, eso no importa en realidad. En realidad lo que importa es que tú debes alzar tu mirada al cielo. Cuando sientes esos momentos de debilidad, es momento oportuno para levantar tu mirada al cielo. No es un momento oportuno para buscar diferentes medios, ¿verdad?, de solución a tu debilidad. Es momento de levantar la mirada al cielo. El ser fuerte es una obra y un don de Dios, ya yo lo dije. Pero el ser fuerte también te genera confianza en creer que lo que puedas estar atravesando como debilidad no va a ser el final de tu historia. De hecho, no importa si tu debilidad es física, es emocional, es debilidad espiritual o es debilidad de cualquier tipo de debilidad de la carne, Dios está dispuesto y disponible a ayudarte en ello, porque Él quiere que seas fuerte. Él quiere que seas fuerte. Él quiere que estés arraigado a Cristo. Cuando estamos arraigados a Cristo, cuando comprendemos esa relación de estar arraigados a Cristo, entonces podemos comprender también que ese debe ser nuestra única y última, primera salvación y respuesta. Es Cristo, aleluya. Cuando leímos los versos anteriores, vamos a hacernos un cuestionamiento. Entonces, ¿cómo se puede ser fuerte aún debajo de los escombros? Ya le dije, los escombros pueden ser el simbolismo de cualquier cosa que usted esté atravesando, de cualquier tipo de debilidad, de cualquier tipo de oposición, de letardo. Eso pueden ser escombros que lo mantienen a usted en una posición de debilidad. Aquí hay gente débil ahora que se está durmiendo. Aleluya. Denle un aplauso fuerte para que despierten. Ahora, esto tiene que venir de una fuerza interna. Esto tiene que venir, este tema de ser fuerte en medio de la debilidad, de estar arraigados, este tema de dar fruto, todo esto tiene que venir de una fuerza interna, porque es de nuestro interior, aleluya, que nosotros podemos recibir de Dios fortaleza. Escúcheme esto. La debilidad interna se forja en los momentos difíciles.
Se forja en los momentos difíciles. No nos gustan los momentos difíciles. Pero si supiera que esa es la plataforma predilecta por Dios para hacerlo usted fuerte. Por eso es que muchas veces usted está debajo de los escombros. Ya dijimos que eso es simbolismo de cualquier cosa que usted esté atravesando. Y usted está queriendo salir, pero usted todavía no ha determinado estar arraigado en Dios y buscar a Dios. Si quiere salir de debajo de los escombros. Y Dios no lo va a sacar de ahí hasta que usted no desarrolle ciertos tipos de habilidades de fortaleza. Ahí está, están predicando conmigo. Gracias. Ahí, en esos lugares de oscuridad, en esos momentos difíciles, su fuerza, aleluya, va a cobrar valor. Esto va a cobrar sentido de ser fuerte debajo de los escombros. Aleluya, porque nunca para Dios ha sido importante cómo tú empiezas, cómo tú entras allí. No. La idea de Dios es que cuando tú estás allí, Él hace un trabajo impresionante. Y la idea es cómo tú vas a salir de allí. Yo no sé si vas a salir como aquella niña de 12 años, yo no sé cómo vas a salir. Pero mientras estás allí, que yo no sé cuáles esos escombros que están por encima de ti, mientras estás allí, la idea es que tú vayas desarrollándote en una relación viva con Dios. Porque si no hay una relación viva con Dios, no hay nutriente. Vamos a ver el primer símbolo, ¿verdad?, de lo que nosotros hemos leído aquí. Job hablando. Job hablando acerca de la vida y de la muerte. Cuando usted lee Job, usted va a ver la historia de un hombre que todo lo tuvo y sufrió tanto. Pero su sufrimiento fue el escenario de Dios para promocionar la historia de Job. ¡Qué tremendo! Que usted lee Job y lee todos los capítulos de Job y en realidad no fueron las riquezas que Job tuvo antes y después. En realidad, el escenario de dolor y de escombros encima de la vida de Job fueron la plataforma del mismo Dios para promocionar la historia de Job. Por eso es que conocemos la historia de Job y nos recordamos. Cuando Job está hablando aquí y dice que porque si el árbol fuere cortado, aun cuando quede de él esperanza, retoñará aún y sus renuevos no faltarán. ¿Cómo es posible eso? Si el árbol es cortado. ¿Cómo es posible que un árbol que se corta, que se elimina, tenga algún renuevo? ¿Cómo es eso? Ajá. ¿Y cómo es eso que sigue diciendo Job? Que si envejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua, va a revivir. Y hará copa como planta nueva. ¡Wow! Eso es tremendo. Precisamente nosotros podemos tomar de esta historia, de esta porción de la palabra, entendiendo cómo es el funcionamiento de un tronco fuerte, un árbol que crece fuerte, frondoso y da frutos, y cómo funciona debajo todo esto para que este árbol sea fuerte. En realidad es que cuando usted ve una plantación de árbol, usted solo lo que ve es lo de arriba. Pero lo de abajo es en realidad lo que hace y logra que el árbol esté de pie. Sus raíces. Es exactamente sus raíces. Y mientras las raíces sean más profundas, el árbol es más fuerte. Ahora, mire qué pasa. Que cuando el árbol, las raíces del árbol tocan ese suelo, ¿verdad?, húmedo, que es ahí donde está el agua, ahí donde está su alimento. Hay un sensor que tienen los árboles, esto lo sabemos ahora por la ciencia. Hay un sensor que tienen los árboles que tan pronto perciben el agua, mandan directamente un mensaje a todo el cuerpo y todos los órganos del árbol de que hay alimento. De que hay alimento para seguir creciendo. Y no solo pasa esto, que también ocurre que cuando las raíces que perciben el agua reciben, ¿verdad?, como una electricidad, ¿verdad?, de vida, que reciben, ellas también empiezan a renacer entre ellas, empiezan a crecerle nuevas raíces. Porque la verdad es que, déjame decirte, todo hombre o toda mujer de Dios que sea fuerte se multiplica en personas fuertes. Y esto es lo mismo que pasa con el árbol. Y aquí
Cuando Job dice eso, está tratando de explicar acerca de la vida y la muerte, que no interesa en realidad si hay muerte, porque cuando la muerte se encuentra con la vida de Dios, en realidad la muerte no tiene poder sobre la vida. Y cuando estamos viendo esto, podemos recordar entonces lo que nuestro Señor Jesucristo dijo, cuando dijo que el que cree en Él, el que cree en mí, aunque esté muerto vivirá, sí es verdad, pero el que cree en mí, de su interior, ¿qué le va a correr? Ríos de agua viva. Lo mismo le dijo a la mujer samaritana cuando la encontró muerta en el pecado. Le dijo, si tú eres la que me pides a mí de beber, las cosas cambian, porque en mí hay vida. Ahora, todo el que se arraigue en Cristo y se arraigue realmente y tenga una relación con Cristo, que no sea una relación superficial ni de apariencia, todo aquel que lo haga de corazón, que lo haga con pasión, que lo haga con genuinidad, va a tener la oportunidad de estar firme en medio de los escombros. Pero hay mucha gente padeciendo porque no están arraigados. Recuerden a Cristo hablando, arraigados a Él, a la roca que es Cristo, edificados en Él. Dice Colosenses, arraigados, y esto de arraigado es que eches raíces profundas. No vas a poder avanzar si tus raíces en Cristo no permanecen hacia abajo. Y hay mucha gente que quiere crecer hacia arriba, quieren ser vistos, quieren hacer para Dios, quieren decir que Dios los está usando, pero no tienen raíces profundas, aleluya. Y cuando vienen, aleluya, los malestares, esa gente no permanece. Esa gente no permanece. Y bien lo enseñó la parábola del sembrador. Jesucristo lo enseñó ahí. Vamos a ver Mateo 13, 23. Para los que no conocen la parábola del sembrador. Aquí está la explicación de la parábola del sembrador. Mateo 13, 23. Esta preciosa parábola. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 70 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Entonces, acercándosele los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Permíteme a mí, permíteme. Primera tierra, primer terreno. El terreno, en la semilla sembrada en el terreno de aquellos que oyen la palabra y no la entienden. Esto dice la palabra.
Si usted viene a la casa del Señor a escuchar la palabra, su oración siempre debe ser: Señor, dame entendimiento. Dame entendimiento, porque usted no puede venir solo con emociones a escuchar la palabra de Dios. Porque usted necesita recibir revelación de ella, pero usted también necesita entender qué es lo que Dios está diciendo. Entonces, cuando venimos de forma superficial a escuchar a Dios, a la casa del Señor, a pasar la tarjeta de cumplimiento, no hay posibilidades que usted pueda entender. Por eso a muchos le pasa que salen de la puerta hacia allá y llegan a sus casas y no pueden practicar lo que escucharon, porque no entendieron, no se propusieron a entender. El predicador no es malo, el predicador se esforzó, el maestro se esforzó, el mentor se esforzó, pero no entiende. No entiende, y como no entiende, no tienes semillas de crecimiento, no tienes semillas para echar raíces. Continúa, ¿cuál es el próximo terreno, Noemí? Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Escuchó la palabra, este terreno, escuchó la palabra y parece que la recibió con gozo, pero es emocionalista. ¿Ves esas personas que se van al altar rapidito? Estas son gente que se van al altar un domingo, otro domingo, otro domingo, otro domingo, por lo mismo. Emocionalista, quieren que el Señor los toque. Si dicen que la presencia del Señor está allá en un estadio, allá se van, son emocionalistas. Si dicen que está el cantante tal en tal lado, allá se van, son emocionalistas. Si dicen que la bendición está derramándose en aquel lado, allá se van, son emocionalistas. Pero cuando le ves la vida, no cambia nada, porque no hay raíces. Vamos, próximo terreno. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Este es otro problema, otro territorio que tiene mucho problema. Se hace infructuosa la palabra, porque esta persona está concentrada en toda su aflicción, en todas las riquezas, en todo el afán, buscando y buscando y buscando, y no haya saciarse. Y no puede tener raíces profundas porque busca. Este es capaz de dejar de venir a la iglesia e irse a trabajar porque busca. Este tipo de terreno es capaz de buscar en cualquier otro lugar su beneficio, aunque le falle a Dios, aunque mienta, aunque haga cualquier cosa, pero la idea es tener. Y este que está aquí tampoco tiene raíces profundas. Próximo terreno. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. ¿Quién quiere ser usted? Iglesia, ¿quién quiere ser usted? Usted debe ser, y yo también, aquellos que escuchamos la palabra y permitimos que esa palabra entre. Y aquellos sensores que tenemos espirituales por dentro, que esa es la obra poderosa del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, colaborar con la persona del Espíritu Santo para que haga su trabajo en el interior. Y esas raíces empiecen a cobrar vida, aleluya, porque la vida de Cristo está dentro de mí. Estoy en una sociedad, en una comunión, estoy en una conexión con el Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo empieza a hacer una obra que es sobrenatural dentro de mí. Y todo lo que haga dentro de mí se va a reflejar en mi entorno, porque mis raíces son profundas. Esta es la invitación para ti. Permítele al poder del Espíritu Santo, colabora con Él, para que no sea tu vida una vida superficial. El Señor no necesita que pongamos más textos bíblicos. Ya hay más de lo que más hay. Por favor, el Señor no necesita que por redes pongas textos bíblicos, que hagas parecerle a la gente que eres cristiano, pero en realidad no tienes raíces profundas. Él está pidiendo que por dentro esas raíces, aleluya, profundicen en tu vida, que permitas que la vida de Cristo, aleluya, sea el alimento de tu ser, para que entonces puedas permanecer, puedas ser fuerte debajo de esos escombros.
Mire, esta es la explicación del árbol que dijo. Esta es la explicación de lo que Él quiso decir. Pero nosotros estamos más que seguros que hoy Dios también nos está no solo llamando a hacernos fuertes para obtener victorias. Él nos está llamando para hacernos fuertes, aleluya, para que podamos permanecer. Porque al final del día, el asunto es un asunto de permanecer. La vida cristiana es un asunto de permanecer en Él. Porque tú vas a tener todas las pruebas y vas a tener todas las tentaciones, no vas a estar eximido de esto. Pero el asunto en la vida cristiana es un tema de permanecer, pero permanecer con frutos. De esto se trata, de que cuando la raíz es profunda, el árbol es fuerte y el árbol genera frutos. Y eso queremos en la iglesia de Cristo. Queremos una iglesia fuerte que dé frutos, aleluya. Bueno, y explicándole esto, también podemos entender lo que dice el Salmo 1. El Salmo 1 cuando dice que bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en silla de escarnecedores se sentó, que no hizo lo contrario a lo que dice la palabra. Ese varón es bienaventurado de mente y todo lo que este varón haga va a prosperar. ¿Sabe por qué hay cosas que la gente está haciendo y no le prospera? No hay raíces profundas, mucho cansancio, mucho agotamiento, mucha turbación, tribulación, pero no hay raíces profundas. Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Hay gente que no medita. Hay gente que no se detiene a meditar. Y este también es un llamado para poder echar raíces. Me detengo aquí porque quiero decir esto. Para poder echar raíces profundas, tú tienes que tomar tiempo con el Señor. No puedes solo estar haciendo cosas. Tienes que meditar en la palabra. Porque este es un ejercicio que se dejó práctico para que la palabra pueda hacer también su efecto en ti. Medita de día y de noche. Será este como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prospera. Todo lo que hace prospera. Hay un tema muy, muy difícil que no se habla mucho y no se quiere hablar, y si se habla de forma errónea o no sé qué, que no sé ni cómo decirlo. Ese tema de la prosperidad, que ya sabemos cómo el mundo está en la vida cristiana, ¿verdad? Muchos están buscando la prosperidad de una manera muy, muy equivocada. Pero yo lo que veo aquí es una receta para ser próspero. Yo veo una receta aquí de parte de Dios, una receta divina. Es una guía para ser próspero. Si usted quiere ser próspero, practique estos versículos. Practíquelo estos versículos y usted verá grandes resultados. Y cuando usted lo empieza a practicar, usted va a sentir fortaleza, porque sus raíces empiezan a crecer hacia abajo, profundas. Ahora, vamos a ver algo tremendo y vamos a ver la historia de los 3 valientes de David. Nosotros hemos leído, ¿verdad? Ya leímos en esta porción de la palabra anterior, un evento que ocurrió en donde David estaba rodeado de sus valientes, 3 de ellos, y David pide de beber. Se dice que David estaba en el lugar fuerte, esta era la cueva de Adulán. David estaba allí en la cueva de Adulán y desde allí David formó a los valientes. Se cree que fueron 35, no sé, 30, se mencionan los más renombrados, fueron muchos más, pero se menciona los más renombrados, pero entre estos hubieron 3 que destacaron. Y yo quise traer esta porción de la palabra para ayudarlo también a usted a ver la condición de hombres que también fueron comunes como usted y como yo. Y que no importó para Dios cómo ellos empezaron. Dios tuvo a bien, por la intención de ellos de ser fuertes, Dios tuvo a bien darles grandes victorias. Y yo creo que Dios quiere darles grandes victorias a su iglesia, individualmente a cada uno. Pero hay que tener una disposición interna e individual. Tiene que ser individual de querer ser fuerte frente a la debilidad
y frente a las circunstancias. Los 3 guerreros más destacados. Estos fueron forjados en medio de la oscuridad, en medio de donde no había oportunidades. Eran escenarios en donde Dios los tomó a ellos para Él escribir una historia de ellos mismos, una historia de victoria. Escenarios como la cueva de Adulán, en donde David estaba escondiéndose. Allí llegaron estos hombres. Y estos hombres, dice la palabra, en 2 de Samuel 23, del 1 al 2, dice que estos hombres tenían algunas características. 2 de Samuel 23, del 8 al 39. Dice que tenían algunas características estos hombres. 22, del 1 al 2. Estos hombres tenían características tan peculiares porque estos hombres estaban afligidos. Dice que estaban endeudados y estaban en amargura de espíritu. 1 de Samuel 22, del 1 al 2. Estos hombres se les caracterizaba por ser hombres afligidos, escúcheme bien, endeudados y estaban también en amargura de espíritu. Pero la historia de estos hombres al final cambia, porque estos hombres, aunque fueron forjados en medio de sus debilidades, se hicieron fuertes en ellas. Tuvieron quien los impulsó a ser fuertes. Por eso es que también depende mucho con quién tú andas. Depende mucho de con quién tú andas. Ya eso está verificado, está comprobado. Que tú eres el promedio de las 5 personas con las que te juntas. Y depende con quién tú andas. Y se metieron con David. David estaba en la cueva, y estaba en la cueva de Adulán, escondiéndose y huyendo de Saúl, pero David tenía un espíritu guerrero. Júntate con la gente que no importa lo que esté atravesando, tienen espíritu guerrero. Porque esos son la gente que te van a decir, si yo lo pasé, tú también lo puedes pasar, tú lo puedes atravesar. Pero si te juntas con los cobardes, esa gente te va a sacar estadísticas. Y te va a decir, no, lo que yo sé, lo que las estadísticas dicen, es que el 100% de las personas que están en tu situación mueren. Sí, esa gente te saca estadísticas. Pero los valientes que tienen espíritu interno de valiente, dicen, no importa los pronósticos. No importan los pronósticos. Si Dios dijo al inicio, y Dios dio una palabra al inicio, el final es diferente. El final va a ser diferente. El final va a ser diferente. El final va a ser diferente. Romanos 8:28 dice que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. O sea que a Dios en realidad no le está interesando cómo tú empieces, cómo tú estés en una situación actual. El Señor le importa que en medio de esa situación, si esos son escombros que están por encima de ti, en medio de esa situación tú le creas a Él, tú confíes en Él, tú te entregues a Él, tú lo obedezcas a Él, tú tengas una relación con Él a través de la oración y el final será distinto. 3 valientes se destacaron. 3 valientes se destacaron porque decidieron ser fuertes. Decidieron ser fuertes, dejarse influenciar, dejarse impulsar. Y debajo de los escombros sacaron agallas. Y luego vieron grandes victorias. No puedes retroceder. Deberás enfrentar desafíos, pero confiando en Dios. En esta batalla del cristianismo, del evangelio, no se puede retroceder, porque si quitas la mano del arado, hay un gran problema, dice la Biblia. Ahora, tú no puedes retroceder aunque los gigantes sean muchos, aunque las situaciones, las circunstancias, los diagnósticos, los pronósticos estén en contra tuyo. No debes retroceder. Debes de avanzar, pero en ofensiva. Debes de continuar, pero en ofensiva. Después de esto, la Biblia dice que ellos fueron usados grandemente. Yo quiero revisar con usted las hazañas que hicieron 3 de ellos. Y yo quiero sacar de allí una enseñanza para dejarla aquí. Pero para dejarla para aquellos que son territorios que buscan entender, como dijo la parábola del sembrador. Porque el que no busca entender se va con la cabeza como entró. Yo no lo dije, usted lo dijo. El que busca entender va a recibir de Dios. Uno de ellos era José Betsabé. Joseph Betsabé. Este hombre, ¿quién era? Él era principal
de 3 de los valientes, donde está la historia, 2 de Samuel 23, y también lo puede encontrar algunos detalles en 1 de Crónicas 11. ¿Cuál fue la hazaña de José? Dice la Biblia que José en una sola batalla, él acabó con una lanza a 800 hombres. A 800 hombres, escuche bien. En una sola batalla. Aquí caben 350 personas, estamos tratando de meter aquí en la convención, sí, sentadas y todavía con espacio para andar por allí. Imagínense todo esto lleno de soldados y no caben, muertos y hasta allá atrás también. En una sola batalla lo mató un solo hombre con una lanza. Un hombre que hace un rato atrás, hace años, no sé, meses, fue un hombre que estaba endeudado, afligido y con amargura de espíritu por sus circunstancias. Este hombre se destaca como un soldado valiente del David, que todavía no era rey, y este hombre ahora mató 800 en una sola batalla. Y algunos con una cucaracha muerta están corriendo. Una sola prueba que Dios mismo les pone y se salen del ring. Retroceden. Pero este hombre, ¿qué nos enseña? ¿Qué aprendemos de él? Que los momentos difíciles son escenarios de Dios. Dios los usa para desarrollar en nosotros valentía. No le huigas a los momentos difíciles. No retrocedas cuando los momentos son difíciles, porque esa es una oportunidad para Dios, para tú salir de allí fortalecido. No recrimines, no preguntes para qué. Mejor es preguntar, Señor, no preguntes por qué, es mejor preguntar para qué, porque seguro que en ese momento difícil Dios ya tiene un plan y un plan único. Dios no usa plan B, Él no usa eso en su agenda, Él siempre tiene un mismo plan. Él habla solo una vez acerca de ti, acerca de mí, y Él termina cumpliendo lo que Él habla, porque su palabra se cumple, porque sí y amén. Los momentos de prueba son esos escenarios, por eso no le preguntes a Dios, Señor, ¿por qué? Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres hacer en mí? ¿Qué estás forjando en mi vida? ¿Qué estás cambiando en mi vida? ¿Qué estás fortaleciendo en mi vida? ¿Dónde quieres tornar mi dirección? ¿Hacia dónde iba erróneamente, Señor, que ahora tú estás permitiendo esto? Señor, ¿esto va a ser para testimonio de tu gloria? ¿Será que me vas a usar a mí para hablar un día de esta historia? ¿Será, Señor, que me elegiste a mí, aleluya, para contarte tus maravillas? Claro que sí, porque Dios lo hace así. Este hombre está en la historia porque cuando él estaba afligido, estaba endeudado, estaba amargado de espíritu por sus circunstancias, ya Dios lo había elegido y determinó hacerse fuerte, iglesia. Determinó hacerse fuerte. Está otro valiente, este es Eleazar hijo de Dodo. ¿Quién era este hombre? Este hombre era uno de los 3 también. Pero este hombre desafió a los filisteos. ¿Cuál fue su hazaña? Cuando los soldados de Israel reconocieron el ejército filisteo, los soldados se fueron y él se mantuvo firme. Se fueron. La gente que estaba con él se fue y lo dejó. Pero este hombre recordó por quién había sido adiestrado y ese era David. Por eso es que te digo que es bueno estar con la gente valiente, porque un día te va a tocar a ti y quizá vas a tener que usar las mismas estrategias que el mentor, que el maestro te enseñó a utilizar. Vas a estar solo y te va a tocar hacer esto. Ahora él está allí, en medio de esta situación, lo dejaron solo y este hombre peleó contra los filisteos hasta que su espada se le quedó pegada en la mano. Yo no puedo decir que literalmente pasó esto, o es una analogía, yo no sé, pero la Biblia lo describe. Yo lo que estoy pensando es que de tanto pelear en una misma batalla, este hombre tanto peleó con la espada y nunca la soltó, nunca se cansó. Más bien se hizo más fuerte, tomó más coraje, dijo otra batalla, ahí viene otro filisteo, pero no soltó la espalda, ahí viene otro, no soltó la espalda, ahí viene otro, no soltó la espalda, no soltó la espada.
Y la espada determinó ser el instrumento por el cual él venció, porque Dios sobrenaturalmente ayudó a este hombre que la espada nunca se le cayó y este hombre venció aunque lo dejaron solo. Tú no estás entendiendo, te estás quejando por tonterías. Este hombre venció, aleluya, con una espada en la mano. ¿Qué nos enseña? Que tus fuerzas en realidad vienen de Dios. Y que cuando tú eres débil, Dios es capaz de cumplir esa palabra que dijo. Es entonces que eres fuerte. Porque tu debilidad se va perfeccionando en su poder. ¿De dónde viene el poder de Dios? Porque este texto está haciendo alusión a Jesucristo. Viene del poder de la resurrección, hermano. El poder de Jesucristo, cuando se habla del poder del Espíritu Santo, el poder de la vida del creyente, el poder de la iglesia de Cristo, nace del poder que resucitó a Cristo de los muertos, hermano. De ese poder está hablando. Y cuando dice la palabra que el poder de Dios se perfecciona en tu debilidad, es que tú puedes tener poder como lo tuvo, aleluya, Jesucristo allí al frente de la muerte y se levantó y resucitó. Pero tú no lo experimentas porque tú no lo crees, aleluya. Pero la idea es esa, que tú lo creas pero que lo vivas también, que cuando tú estás en ese momento difícil, tú estás débil físicamente quizás y los pensamientos empiezan a hacerte tambalear. Pero no. Tienes que recordar que hay algo dentro de ti que se llama Espíritu Santo. La persona de la Trinidad, la tercera persona. Ese Espíritu Santo que puede operar contigo y en ti con poder. Y este hombre hizo esta hazaña. Pero está otro, que este es Samá, hijo de Arita. ¿Quién era? Este era también uno de los 3 destacados. ¿Cuál fue la hazaña de este? Los filisteos se habían reunido en un campo lleno de lentejas para atacar. Y cuando las tropas de Israel huyeron, despavoridas, ante el enemigo, Samá se plantó firmemente, dice la palabra, en medio del territorio. Y lo defendió. Y derrotó a los filisteos, logrando una victoria para el pueblo. Mira lo otro que pasa. Que este hombre, en cuanto huyeron los filisteos, allí mismo hubo otra batalla para este hombre, pero la enfrentó. Un campo de lentejas, porque los filisteos tenían costumbre de esto. Déjame decirte que el enemigo es ladrón desde tu cosecha. Y cada vez que tú hayas logrado algo en Cristo, Él va a venir con una estrategia para quitártelo. Tiene que prestar atención de eso y te lo quita de cualquier forma. Está solo también, los israelitas huyeron. Y Él va a ser atacado por los filisteos. Se paró en medio, hermano. En medio. Imagínate este guerrero. En medio de todos los que los quieren atacar. Y empezó a defender ese territorio y dijo, aquí ustedes no se van a llevar ni una sola lenteja. Necesitamos hombres y mujeres fuertes que empiecen a defender la visión de la casa. Y digan, esta visión aquí nadie la va a estorbar. Esta visión se va a cumplir. En mi casa se va a cumplir lo que Dios dijo. Necesitamos ese tipo de hombres y mujeres fuertes. El hombre, lo que tenía alrededor de él eran puros enemigos. Todo estaba en su contra. En un minuto, en un segundo pudieron acabar con él. Pero no acabaron con él porque de él salió una fuerza interna que le hizo decir, voy a defender esto hasta la muerte. Voy a defender el botín de mi pueblo. Necesitamos amigos así. Necesitamos alianzas así que digan, yo voy a defender a mi hermano. Yo voy a defender el testimonio de mi hermano. Yo voy a defender la cosecha, lo que Dios nos ha dado. Yo voy a defenderlo porque el enemigo no lo va a robar. Pero hay gente que se deja quitarlo de ellos y también quieren quitarle los de otros. Porque qué bueno es, déjeme decirle, ¿qué nos enseña esto? Que qué bueno es estar en estos escenarios. Qué bueno es que tú ganes grandes victorias. Eso es maravilloso. Pero hay gente que no les gusta pelearla, pero quiere disfrutarla. Lo digno es pelearla para deleitarte en ella. Y Dios está llamando gente que se pare de la banca y deje la cobardía y haga lo que Dios ya lo mandó a hacer.
que haga lo que Dios ya lo mandó a hacer, porque lo que no queremos es que cuando cantemos victoria, unos que no pelearon nada, no sacaron pero ni un destornillador, sean lo que se quieran, ¿verdad? Disfrutar de la victoria, y eso está bien, disfrute, está bien. Pero hay que pelear, hermano, hay que enfrentar, hay que apoyar, hay que estar ahí, hay que cumplir el ministerio de estar. Y Dios nos llama a eso. La iglesia se mueve con una visión. La nube se está moviendo. Usted también debe moverse si es parte de esta congregación. Muévase con la nube, que Dios está haciendo cosas maravillosas. Dios está usando grandes valientes, grandes guerreros, aleluya, para defender la visión de esta casa, que a la vez es la visión de Dios. Esta historia de Sama nos enseña esto, que nosotros podemos ser fuertes hasta el punto de defender lo que Dios nos ha dado. Y tenemos que aprender a discernir lo que Dios nos ha dado. Este hombre defendía algunos sacos de lentejas, no sé cuánto en cantidad, pero defendía lentejas. Y hay unos que ya tienen la salvación y no se atreven a pararse frente al enemigo, a defender lo que Dios ya le ha dado, lo que han ganado en Cristo. Algunos hasta ministerio tienen y no lo defienden. Algunos hasta asignación divina tienen y no la defienden. Y están permitiendo que el enemigo venga y les saquee, los debilite, les saquee y les saquee. Pero hoy es un día para cobrar ánimo, para cobrar valor, para decir aún en medio de estos escombros en que yo estoy, de aquí voy a salir fuerte, aquí me voy a desarrollar, aquí el Señor va a hacer algo, aquí el Señor va a restaurar, aquí el Señor va a rehabilitar, aquí el Señor va a cambiar, aquí el Señor va a dar estrategia, aquí el Señor va a dar músculos espirituales, pero yo voy a salir de esto victorioso. Déjeme decirle, usted puede escuchar hoy esta palabra y usted puede ignorarla y puede ser como aquellos que no entienden y se va a su casa y no practica pero ni una sola línea de las que escuchó aquí. Eso está bien, pero mi deber es advertirle que al final del día, cuando la trompeta suene, cuando Cristo venga por su iglesia, los cobardes no van a entrar al reino de los cielos. Y estos son los cobardes, los que no quisieron aceptar a Cristo, los que no quisieron tomar el compromiso, los que tomaron el compromiso y aún tomándolo no quisieron hacer cambios en su vida. Aquellos cobardes que aún estando en Cristo no han querido obedecer a Cristo para hacer lo que Él manda. Aquellos cobardes que aún estando en Cristo, aleluya, prefieren huir cuando viene el trabajo, prefieren huir cuando viene la demanda, prefieren huir cuando vienen las exigencias del cielo. Eso no creo que van a entrar al reino de los cielos, porque lo que dice Apocalipsis aquí es que los cobardes no van a entrar al reino de los cielos. Apocalipsis 21:8. No van a entrar al reino de los cielos. Estaba bueno hasta que yo le dije que usted debe ser fuerte, pero cuando le estoy diciendo esta verdad, quizás usted se pone a pensar y resiste. Pero déjeme decirles un mensaje muy intencional de parte de Dios hoy. Porque en Mateo 21, del 18 al 19, Jesucristo maldijo una higuera. Jesucristo pasó y vio un árbol que tenía hojas, dice la palabra. Tenía hojas. Pero cuando Él pasó y quiso tomar frutos de ese árbol, esas hojas se cayeron. Esas hojas no tenían profundidad, porque las raíces de ese árbol no eran profundas. Y Jesús se enojó tanto por esto, por esta escena, que maldijo la higuera y dijo, nunca más vas a dar fruto. Porque Jesús no le agrada a las personas que aparentan ser cristianos. Él no le agrada a las personas que aparentan ser creyentes, seguidores de Él. Él quiere los que quieren echar raíces profundas. Porque aquellos que quieren echar raíces profundas se van a arraigar en Él y van a beber de la fuente que es Él. Y hoy la conclusión es esta: tienes que definirte. Si quieres caminar fortalecido en Cristo y aún debajo de los escombros ser fuerte, tienes que definir cómo estás tú en la vida cristiana. Si estás lejos de Cristo, es tiempo de acercarte a Él. Si estás fuera de Él, es tiempo de volver a Él. Si tú no le has recibido y no estás en Él, es tiempo de escuchar ese llamado. Pero si estás en Cristo y tu vida cristiana es muy ligera, es tan ligera que hay capacidad en ti de valentía para eso, porque en algunos hay, de venir a la iglesia
y tratarte aquí 2 horas, 2 horas y media, 3 horas, e irte a tu casa a vivir como te da la gana, entonces tú necesitas a Cristo. Tú necesitas a Cristo, porque tarde que temprano tus obras van a ser expuestas. Y Cristo sabe que en realidad quizás no hay raíces profundas en ti, sea porque sea la situación, porque no soportaste la tentación, porque caíste frente a la tentación, porque los problemas, las situaciones te han agobiado tanto que no has podido concentrarte en echar raíces. Pero hoy Dios hace un llamado, y es ese llamado a echar raíces profundas.